Estamos en un mundo tan acelerado de hacer, no parar. Mientras más logremos, mejor, que hemos dejado de escuchar nuestro cuerpo. Y de eso va el podcast de hoy, de cómo como mujeres escuchar nuestro cuerpo a través del ciclo femenino. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión, que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Hola a todas, estamos nuevamente aquí con otro episodio de este podcast, El arte de priorizarte, y hoy tengo una invitada súper especial que se llama Estela Potas y nos va a hablar del ciclo femenino y la importancia de escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestro interior para desde ahí lograr todos nuestros sueños. Bueno, Estela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Linei, por invitarme a tu podcast. Un placer estar aquí contigo. Gracias a ti por estar aquí. Estela, a ver, queremos conocerte, así que cuéntanos un poco de tu historia. ¿Qué te trajo a lo que haces hoy? Buf. En mi vida me han pasado muchas cosas. Voy a intentar sintetizarlo porque una de mis virtudes no es simplificar de momento. Cuando, cuando empiezo a hablar me empiezo a explayar, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera sintetizada. Pues bueno, yo vivo en Barcelona, en España. De pequeñita yo quería ser bailarina y estuve pues prácticamente 20 años de mi vida bailando. Mi vida giraba alrededor de la danza, pero llegó bueno, la adolescencia, la juventud, ese momento en el que tienes que tomar la decisión de qué estudiar o de qué vas a trabajar, ¿no? Y en ese momento, pues yo decidí abandonar mi sueño, mi carrera artística para estudiar en la universidad, una carrera técnica, porque me dio miedo seguir ese camino de mis sueños, que era dedicarme a la danza, a bailar. Y preferí pues estudiar para pues tener un trabajo estable, un trabajo que me diera pues esa estabilidad, ese estatus. Y bueno, pues me fue muy bien. Estudié en la universidad, enseguida encontré trabajo y estuve pues 15 años trabajando en el mundo corporativo, concretamente en compañías de seguros. Me fue súper bien, estuve en varias compañías, ascendí cada 3, 4, 5 añitos, pues hacía un cambio. Y cuando ya tenía prácticamente a tocar el puesto de mis sueños, esa ocupación pues por la cual yo había estado trabajando y esforzándome tantísimos años, me di cuenta de que no era lo que quería, de que no estaba viviendo la vida que yo quería. Aparentemente había conseguido todo lo que la sociedad me había dicho que era lo correcto. Tenía un trabajo estable, tenía buena reputación, tenía un sueldo pues elevado, prácticamente mi vida muy ordenada, estaba casada, tenía 2 niñas. Así aparentemente pues tenía todo lo que Todo necesitaba. perfecto, hacia afuera. Exacto, exacto, fue. Que era una vida que yo había construido en base a unas creencias completamente de la fuera.
En ese momento entré, pues bueno, en un momento de crisis vital, de crisis de valores, crisis existencial, como muchas mujeres seguro que han vivido o están viviendo mientras ahora nos están escuchando. Y yo decidí en ese momento vivir desde la coherencia. O sea, necesitaba alinear mis pensamientos, mis emociones y mis acciones a lo que yo me dedicaba. Me di cuenta que a lo que yo me dedicaba, mi profesión no me representaba, para nada. Pero ¿qué pasó? Que no tenía ni idea de qué hacer, pero ni idea, no sabía qué hacer. Lo primero que pensé fue volver a bailar, pero yo ya tenía pues 35 años en ese momento y mis creencias también me hicieron pensar pues que ahora ya no era el momento, como que se me había pasado Claro, ya, la pasó el pasión, tren. ya estaba vieja para bailar. Y eso era otra creencia, pero en ese momento no lo sabía, pero eso fue también otra creencia. Y bueno, empecé a investigar a ver cuáles eran mis aficiones, qué es a lo que con qué actividad no se me pasaba el tiempo, ¿no? Que era aquello que me encantaba hacer, ¿no? Y me Okay. di cuenta pues que una de mis aficiones era cocinar. Bueno, pues por ahí empecé a investigar. ¿Qué pasó? Que en ese momento, aparte de ese momento de incoherencia en mi vida y de crisis existencial, yo estaba muy enferma, fruto del estrés, fruto de la ansiedad, fruto de vivir desconectada de mí misma, pues yo estaba enferma, tenía problemas en la piel, tenía problemas intestinales, tenía muchos problemas de insomnio, de ansiedad, de nerviosismo. Y el camino que me llevó a sanarme empezó por la alimentación. Empecé a hacer unos cambios de alimentación en mí y después en mi hogar, en mi familia, y me di cuenta que rápidamente empezaba a mejorar mi estado de salud física. Fue tan grande el cambio que decidí montar un negocio de alimentación saludable en la ciudad en la que vivo. Okay. Fue algo aquí en este lugar pues bastante novedoso, bastante rompedor. Era una oferta muy diferente a al tipo de alimentación que en esta ciudad pues se consumía, pero para mí era tanto el beneficio que estaba teniendo en mí y en mi familia que no podía dejar de compartirlo. Y así empezó mi aventura, sin experiencia, sin apenas formación, pero yo me lancé como una valiente a hacer un cambio de vida completamente de 180 Bueno, grados. ya en todo tu, ya, definitivamente. Totalmente. ¿Pero qué pasó? Pues que en ese viaje de emprendimiento, pues bueno, sigues evolucionando, sigues cambiando y van saliendo creencias, van saliendo patrones. Eh, Ahora reconozco que una de las cosas que no me di cuenta es que yo organicé todo ese negocio para huir del estrés, huir de la vida exigente, estresante, ¿no? De la ciudad, del mundo corporativo, de la sociedad que nos empuja a hacer, hacer, hacer. Y yo quería bajar esas revoluciones, vivir una vida mucho más conectada con la naturaleza, con mis ritmos, pero ahora, después de 5 años, me he dado cuenta que el estrés me lo llevé. No porque, no porque el negocio fuera estresante, sino porque el estrés estaba en mí. O sea, yo huía del estrés, pero en el fondo lo que hice fue llevármelo. ¿Por qué? Porque iba conmigo. No era Claro, tanto el afuera, sino que el no, estrés estaba el dentro de momento. mí. Y eso es súper clave, eso que acabas de decir, porque muchas veces pensamos que cambiar de empleo es la solución, cambiar de pareja es la solución, cambiar de país es la solución, de ciudad, de todo. Y no nos paramos a darnos cuenta que no está ahí, ahí no está. O sea, puedes cambiar todo lo que quieras, pero si no cambias tú adentro, Eso empiezas es. a creer en ti, empiezas a escucharte, empiezas
a honrar tu ritmo, nada, o sea, puedes hacer todos los cambios que quieras. Y tú te corté la historia. Ajá. No, tranquila. Hace bien poco escuché una frase, es a donde tú vas, te llevas. No es que te lleves, no te lo llevas, no, es que te llevas a ti mismo. A donde tú vas, te llevas. Y pensé, es justo así, es justo así. Y yo, bueno, ahora que ha pasado mucho más tiempo, me he estado trabajando muchísimo a nivel de mentalidad, a nivel de autoconocimiento. Hoy me reconozco, ¿no? Que en ese momento yo me llevé el estrés conmigo. No era tanto lo que había afuera, sino lo que yo ya llevaba dentro. ¿Qué pasó? Pues que hace 3 años más o menos, cuando ya llevaba 2 años con el negocio, hiper, mega, súper estresada, dije, hasta aquí, o sea, esto no puede ser. Entonces, ¿qué hice? Empezar a priorizarme. Porque me daba cuenta que lo que yo quería, mi objetivo era cuidar a las personas a través de la alimentación, pero la que no se estaba cuidando para nada era yo. Yo no comía bien, mis hábitos de salud los tenía completamente olvidados, había días que no comía, trabajaba un montón de horas sin sentarme, no descansaba. Es decir, yo tenía un negocio para cuidar a las personas, pero no me estaba cuidando a mí. Era un despropósito, es que digo, es que no, eso no era coherente, no, para nada. Y de hecho es que no era ni sostenible, empezaba a no ser sostenible en mi vida. Entonces, para mí fue otro punto de inflexión. Dije, hasta aquí. Y Entonces, ahí es cuando podríamos ahorita decir que tomaste conciencia de priorizarte y la importancia de priorizarte. así es, completamente. Volví a encontrarme mal, volví a estar pues con problemas de insomnio, mucha ansiedad, muy irritable. Es decir, volví a estar como cuando tomé la decisión de cambiar de profesión. Entonces yo dije, no. O sea, estoy exactamente en el mismo. Aparentemente estaba en otro lugar, pero internamente estaba en el mismo lugar. Y entonces hice un trabajo muy de ir hacia adentro, de revisar primero quién era yo, que eso ya es un viaje, madre mía, que no acaba nunca, ¿no? Largo. Pero luego, ese es muy largo, pero después decidí o me prometí cuidarme. Y entonces empecé a investigar de qué manera podía cuidarme, de qué manera podía escucharme, atenderme, reconocer mis necesidades, porque ni yo misma sabía bien lo que yo necesitaba. Y para mí la herramienta que me abrió completamente los ojos fue conocer el ciclo menstrual. Es ahí el momento, el punto de inflexión que me dice, a ver, un momento, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues no sé, llegó a mi vida el conocimiento del ciclo menstrual, me puse a investigar por ahí, lo empecé a bajar al cuerpo, porque cualquier cosa, ¿no? Pues, bueno, empezamos a consumir información, hacemos un curso, tomamos un taller, leemos un libro, bueno, va entrando la información a nuestra cabeza, a nuestra mente, pero para mí es súper importante bajarlo al cuerpo, porque todo lo que no bajemos al cuerpo no lo acabamos de integrar. Entonces lo empecé a bajar a mi cuerpo y cuando ya empecé a sincronizarme con mi ciclo, con la luna, también a la vez empecé a estudiar astrología evolutiva con un enfoque muy terapéutico, y entonces ya hay todo ese movimiento de energías, de entender los elementos, las energías, los ciclos naturales, para mí fue súper importante, súper importante. Y es a partir de ahí que puedo decir que hoy, día de hoy, yo me priorizo, me cuido, me entiendo, me escucho, y lo mismo, es un viaje que puede durar toda la vida. Wow. Sí, yo lo veo así como que ese viaje es como que
ya, o sea, tienes que embarcarte en él y estar consciente de que tienes que disfrutar todo ese proceso de conocerte. Como Eso es. tus luces y tus sombras, porque están ahí y tienen que convivir. Hay que Cierto. hacer es como desde el amor siempre brille más esa luz, ¿no? Y creer más en nosotras, no juzgarnos tanto. Exacto. Y bien, Estela, si las que nos están escuchando hoy no tienen mucha idea del ciclo femenino, de cómo empezar, cómo dar esos pequeños pasos para empezar a tomarlo en cuenta, para escucharles, ¿qué tips les darías en ese sentido? Que ya es tu tema así. Sí. Yo les diría mucha observación Okay. y ninguna expectativa. Es decir, soltemos cualquier expectativa, cualquier necesidad de control. Aquí no vale controlar. Ese es otro tema, podríamos hacer otro episodio para hablar del control, de soltar el control, pero aquí es muy importante soltar cualquier expectativa porque lo primero que tienen que saber es que cada mujer es única, cada mujer es especial. No hay dos ciclos iguales, ni en dos mujeres diferentes, ni siquiera para nosotras. O sea, cada ciclo puede ser diferente del anterior y diferente del siguiente. Por tanto, fuera estructuras, fuera condicionamientos, fuera juicios, nada de pensar, pues yo he escuchado que en tal fase del ciclo estamos así, estamos allá, o me debería pasar esto, me debería pasar lo otro, y a mí no me pasa, yo no lo siento así, yo lo siento diferente. La primera máxima es todo está bien, absolutamente, o sea, aceptación a todo lo que venga, a todo lo que pase, porque absolutamente todo está bien, porque vivimos en una sociedad que nos está juzgando continuamente. Si no nos juzga la sociedad, nos juzga la vecina, nos juzga la prima o nos juzgamos nosotras mismas. Estamos todos los días sometidas a un montón de juicios. Fuera juicios, aquí no vale. Eso para mí es lo más importante. Sí, también la llevo. Llevamos una pulserita. Sí, vivir sin juzgar. Vivir sin juzgar. Pues a las primeras nosotras, nada de juzgarnos. Entonces, bueno, el ciclo no es nada raro, no es nada misterioso, funcionamos igual que los ciclos de la naturaleza. La naturaleza funciona de muchos ciclos diferentes, pero por ejemplo el de las estaciones del año, pues ya vemos que son 4 estaciones que van cambiando, van rotando y van sincronizándose a su ritmo, ¿no? Y acaba una, empieza la otra, acaba una, empieza la otra, y así hasta el infinito, ¿no? En una espiral que nunca cesa. El día y la noche también es un ciclo natural. La edad, la vida del ser humano, de cualquier animal que habite en la Tierra, también es un ciclo, ¿no? Nacemos, nos hacemos mayores, nos reproducimos, vivimos la vida plena, luego nos vamos haciendo mayores, nos hacemos viejitas, viejitos y dejamos esta Tierra, ¿no? Y vamos, todo es un ciclo, ¿no? Entonces, bueno, pues el ciclo menstrual se puede clasificar o podemos diferenciar 4 fases, ¿no? Desde la fase de la menstruación, luego vendría la fase más dinámica, la fase más expresiva, la fase más creativa y otra vez la fase más reflexiva, que sería la fase de la menstruación. Lo podemos entender como 4 estaciones del año. Y también lo podemos asimilar al movimiento de la luna, a las 4 fases lunares. Pero ¿qué pasa? Que no son fases estándar, estancas, cerradas, sino que cada mujer o en cada ciclo podemos tener una fase más corta, más larga. Luego están las fases entre fases que se solapan las energías. Es simplemente pues estar
observando. Pero ¿qué pasa? Que nos da mucha información. Si entendemos cómo funcionan las fases y cómo pueden ir cambiando en nosotras, para mí el aprendizaje más importante de conocer nuestro ciclo es entender nuestras necesidades. Es decir, en cada fase tenemos unas habilidades naturales, pero también tenemos unas necesidades. Las habilidades están muy bien, es muy positivo utilizarlas para tu beneficio. ¿Esas habilidades? Dime. ¿Cuáles serían esas habilidades de cada fase? Por ejemplo, en la fase dinámica, que es sería la fase que empieza una vez finaliza la menstruación, es como una fase creciente, yo la asimilo a la primavera, es como el despertar de la primavera. Okay. Pues por ejemplo tenemos una capacidad mental mucho más despierta, por ejemplo. Somos mucho más analíticas o tenemos la capacidad de ser mucho más analítica. Entonces, si sabes que esos días estás mucho más mental, pues por ejemplo, si tienes que dedicarte unos días a revisar tus finanzas, pues sería muy buena semana hacerlo coincidir, si es posible, con tu fase dinámica. ¿Por qué? Porque tienes una mente despierta, ágil, muy analítica. Okay. Y ahí que igual en otras fases no estás. Ok, y igual ahí cuando yo estoy más despierta, dinámica, analítica, ¿cuál es mi necesidad en ese momento como mujer? ¿Cuál sería? Ahí lo que, por ejemplo, una de las necesidades de esa fase es precisamente planificar, ordenar, ser muy analítica. Ok. Por ejemplo, o sea, necesitamos darnos esos espacios para organizar. Por ejemplo, esa es una muy buena semana para hacer un cambio de armario, de ropa de armario, por ejemplo. O tienes que hacer orden en tus papeles, orden en tu email o en tu bandeja o en tus carpetas de los archivos o en el trabajo, pues a lo que te dediques, ¿no? Pues tienes que hacer algo muy analítico, pues esa semana. ¿Por qué? Porque como tenemos esa habilidad, lo vamos a gestionar mucho más rápido, de una manera mucho más eficiente. Eso nos va a repercutir en nuestra autoestima porque vas a tener muy buen resultado, vas a tardar poco tiempo en hacerlo. Entonces, como vas a tener muy buen hacer, muy buen resultado, te vas a sentir bien, vas a estar mucho más contenta también del resultado. Me encanta. Pero no estamos así en todas las fases. Exacto. Luego, por ejemplo, vendría la fase más expresiva, que es la que se relaciona con el arquetipo de la madre. Okay. En ese momento, eso es una fase más del cuidar. Ahí se potencia nuestro arquetipo de cuidadora. Okay. Tenemos más ganas de hablar, de quedar con amigas o quedar con la familia, de estar pendiente de los demás, de cuidarles. Digamos que es una fase mucho más emocional, no es tan mental, sino que es más emocional. Entonces, ahí la habilidad pues es dialogar, llegar a consensos, negociar. Si tengo que sentarme con mi equipo para tener una reunión, para ver problemas, para buscar soluciones, esa sería una muy buena semana para hacer una gestión de equipos. ¿Por qué? Porque estás comprensiva, tu empatía está elevada, mantienes la calma. Pensemos en el arquetipo de la madre, esa madre que sostiene. Claro. Ahí estamos. Okay. ¿Qué necesidad tenemos? Expresarnos. Es una semana que necesitamos hablar. Si esa semana no quedas con nadie, no coges el teléfono, estás ahí con tus números, te amargas, te frustras. Entonces, una muy, muy buena manera de luchar contra la frustración es respetar nuestras necesidades naturales de acuerdo a cada fase. Y entonces ya llegamos a la fase creativa, que es la fase premenstrual, tremendamente criticada esa fase en nosotras. Yo creo que todas hemos oído,
ya estás premenstrual, ¿no? Sí, en tus días. Ya estás en tus días, ¿no? Ya va a llegar, ¿no? Porque no hay quien te aguante, ¿eh? Mira, mira, mira cómo saltas, mira qué nerviosa estás, mira qué enfadada te pones, ¿no? Bueno, esa es una fase que está muy criticada, pero que tiene también grandes regalos. Es una fase extremadamente buena para buscar soluciones a los problemas. Wow. Tenemos un sexto sentido para solucionar problemas. Entonces, pues sería unos días fantásticos para en el trabajo, por ejemplo, pues ver ahí dónde falla, dónde no acaba de funcionar, porque es como que conectamos nuestra parte mental con nuestra parte emocional, hacemos ahí un mix y la intuición está muy, muy activa. Ok. Entonces, esa fase podemos aliviar esas frustraciones si nos damos lo que necesitamos. Y ya llegando a la fase menstrual, esa fase es mucho más reflexiva, la asimilo al invierno. En invierno, cuando hace frío, pues estamos ahí, necesitamos descansar, necesitamos quizá bajar un poquito la actividad, no estamos tan activas, necesitamos cuidarnos, necesitamos alimentarnos bien. ¿Por qué? Porque es una fase en la que necesitamos recuperar energía. ¿Qué pasa mucho en esta sociedad que estamos en una sociedad del hacer? Que no está bien visto parar y descansar. Entonces, no vas a faltar a tu trabajo por eso, a menos de que te estés muriendo así de un dolor de vientre. Creo que claro, sí. Y aún así, hay muchas mujeres que en el trabajo están con dolores horribles y no les queda otra que seguir ahí. Pues. Eso es. Y luego llega a casa y tienes todas tus tareas por hacer. Si tienes hijos, pues tus hijos no te permiten tener vacaciones. Tienes que ocuparte de ellos, tienes que ocuparte de la casa, de las tareas. Pues bueno, la que tenga la ayuda en casa o su pareja pues pueda distribuirse la tarea de los niños. Bueno, pues es una semana de pedir ayuda. O semana o días, son días de pedir ayuda, de decir, no puedo sostenerlo todo. Claro. Necesito unos días de descansar. ¿Y cómo haces, Estela? Sorry que te interrumpa. ¿Cómo haces si eres dependiente, si estás en un empleo, si no puedes faltar porque te descuentan el día y eso es clave para que llegue el ingreso a tu familia y de paso llegas a tu casa y no, tú ya tienes hijos? ¿Cómo puedes sacar espacios para priorizarte en ese momento? O sea, para no llegar al punto de explotar, porque al final estás en contra de tu ritmo, porque el cuerpo te está pidiendo una cosa y hacia afuera es como que tengo que hacer otra. ¿Cómo haces en ese momento? ¿Qué recomendación das? Sí, porque si no, es lo que has dicho tú, explotamos, llegamos al burnout, ¡plaf! Y entonces ya insostenible completamente, ¿no? Pues para mí hay varias claves. Primero, la comunicación. Comunicarlo al entorno. No siempre nos van a entender, mucho menos al principio, no se va a entender, pero creo que también es nuestra obligación, de una vez ya tenemos esta información, a compartirla y hacerla extensiva a más mujeres, primero, y a más hombres. Y también a nuestros hijos, porque si ya nuestros hijos aprenden a gestionar esa parte que es completamente humana y completamente natural de integrar el ciclo menstrual en su día a día, pues vamos a hacer mucho camino, vamos a allanar el camino a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, comunicación, lo primero, todo y que ya sé por experiencia propia que no siempre es fácil. Segundo, yo diría la planificación, una previa planificación. Es decir, yo días antes de que ya sepa pues, que ya llega mi día de la menstruación, ¿qué puedo hacer?
Pues cuando todavía tengo la energía alta, que estoy acabando la fase premenstrual, pues quizá voy a la compra para varios días, me preparo un batch cooking, dejo cositas preparadas en la nevera, ¿no? en el refrigerador, en el congelador, la despensa llena, ya me dejo cosas preparadas. Igual esos días también es también, pues si te lo puedes permitir, pues pedir comida preparada, por ejemplo, para tener cositas ya preparadas. Limpieza del hogar o tareas domésticas. Si tú le has podido avanzar, si te has podido avanzar tareas, pues mucho mejor también. No te vas a poner a hacer una limpieza a fondo esos días. Claro. Entonces, todo lo que puedas avanzar, la colada, todo lo que te puedas avanzar, mucho mejor. O sea, la planificación para mí es importante. Para eso tenemos que llevar un mínimo registro de nuestros ciclos para podernos avanzar. Necesitamos conocer nuestra naturaleza. Entonces, esto no es de un día para el otro, sino que, bueno, necesitamos un periodo de tiempo para irnos conociendo. Y el tercer tip, soltar la autoexigencia. Soltar. Fluir. Porque quizá haya tareas que pensamos que son de vida o muerte, que son súper importantes hacer y quizá no sean tan importantes. Quizá podemos estar, pues mira, si hoy, no sé, no recogiste la cocina y está la loza por arreglar, pues no pasa nada. Claro. Mañana ya será otro día. Igual esos días, pues para las que tengan niños, igual es más importante que tener todo correcto, todo en su sitio, todo colocado. Igual son días de sentarte a jugar con tus hijos. Es que tengo ropa aquí, es que tengo esto por hacer, tenía que hacer un recado, pues el recado lo pasas para aquí 3 días, la ropa ya se arreglará el fin de semana y estos días llego del trabajo porque, como has dicho, si trabajamos para terceros, pues tú tienes que cumplir tu horario. Entonces, como ya sabes que en el horario de trabajo tú no vas a poder permitirte esas licencias, por lo menos que las horas que ya estás en casa, sí que pares esas revoluciones, sí que frenes un poquito ese ritmo y te permitas descansar, te permitas jugar, te permitas pues igual pedir a una amiga o otra mamá o un familiar, oye, me puedes recoger a los niños, te puedes quedar, te puedes encargar de ellos esta tarde y simplemente sentarte a leer un libro un ratito, estar sola, dar un paseo, pues bueno, darnos unos pequeñitos momentos, pequeños regalos. ¿Por qué? Porque si no descansamos en esos días, el cansancio se acumula. ¿Qué pasará? Que empezaremos otra vez a la fase dinámica, esa fase en la que tenemos más energía, estamos muy mentales, muy poderosas, es la fase de yo soy todopoderosa, superwoman, y podemos con todo. Y es verdad que podemos con mucho, pero no con todo. Entonces, hay una falsa sensación de poder con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos arrastrando. Y luego llegamos a la fase premenstrual, fase menstrual agotadas. Mes a mes, año a año, llegamos agotadas. Llegamos a la edad madura agotadas. Y luego hacemos una explosión. Luego tenemos una crisis vital, como las que yo ya he tenido. ¿Por qué? Porque no nos hemos permitido cuidarnos, no nos hemos priorizado, no hemos bajado el ritmo. No podemos estar siempre a full, no podemos estar siempre así de activas y en el hacer. O sea, hay que escuchar ese ritmo, hay que parar, hay que entender que descansar también es amor propio. Eso no estamos aquí para demostrar, o sea, la naturaleza es súper sabia. Si la naturaleza tiene estaciones es por algo. O sea, de entrada ya nos está mandando el mensaje de, oye, yo también descanso. Yo tengo estaciones, totalmente. ¿Qué le pasa a la Tierra? Creo que podríamos estar aquí 1 hora, Estela.
Estela, un regalo que nos quieras dejar hoy, que ya nos dejaste todos esos tips que son regalos y yo todavía te estoy pidiendo más, pero un regalito, algo que resuma así, que sea algo que nos quieras dejar hoy. Mira, os regalo un mantra que lo tengo aquí presente en mi zona de trabajo. Okay. Y os lo regalo porque de todo corazón, de una mujer que ha sido súper autoexigente, muy, muy, muy perfeccionista, enfadada cada vez que yo tenía mis días de menstruación, me enfadaba conmigo misma porque algo me decía que no podía tirar a ese ritmo al que yo estaba acostumbrada. Una persona acostumbrada a dar siempre el 200% de mí misma, cuando esta información llegó a mí y escuché este mantra, pensé, ay, esto me lo voy a tatuar porque Okay. Esto me ayuda muchísimo, ¿no? Y es, cuando descanso, mi espíritu se fortalece. Ay, qué bello. Cuando me siento mal por no hacer, cuando me siento mal porque veo el polvo que se acumula o la ropa por planchar o doblar o esas miles y millones de cosas que siempre estamos haciendo, o esa tarea que no entregué, o esos emails por leer, o esas carpetas por ordenar, yo digo, cuando descanso, mi espíritu se fortalece. Me encanta, me encanta. Gracias por ese hermoso regalo, de verdad. Gracias. A ver, y ya una última pregunta para cerrar es, ¿cómo te gustaría ser recordada? Después de haber pasado todo esto, ¿cómo te gustaría ser recordada? Pues, ay, me estoy emocionando porque uno de los motivos por los cuales yo hice ese cambio de vida fue por mí, pero también fue por mis hijas. Okay. Yo tengo 2 niñas, en ese momento eran mucho más chiquititas, claro. Pero me di cuenta que el legado que yo quería dejarles a mis hijas no tenía que ver con el estatus social, no tenía que ver con el dinero, no tenía que ver con las propiedades, no tenía que ver con bienes materiales, sino que yo lo que quería dejarles a mis hijas era que fueran mujeres libres, fuertes y empoderadas. Wow. Pero me di cuenta que si yo no lo era, ¿cómo iba a explicarles cómo iba a hacer que ellas lo fueran? Entonces me prometí, en ese momento, hace ya casi 8 años, me prometí ser una mujer libre, fuerte y empoderada. Y así sigo trabajando. Así que me encantaría que se me recordara así, como una mujer libre, fuerte, empoderada, que descubrió quién era y que ayudó a otras mujeres a descubrir todo su potencial. ¡Wow! Me encanta, Estela. Pido a Dios que te guíe para que así sea. Y que nos encontremos muchas veces más en el camino. Claro, para volver a hablar y hablar, que nosotras estamos aquí. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado hoy, Estela, por brindarnos tu sabiduría con este tema y ayudarnos a priorizarnos desde nuestro ciclo femenino, desde escucharnos y desde entender que descansar nos fortalece el espíritu. El espíritu. Fortalece. Así que muchas gracias. Gracias, Linnea, y a ti. Un placer. Chao a todos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario, deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram @lineyocampo o en mi página web lineyocampo.com. Te espero por ahí, me encantaría leerte y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos, un beso. ¡Mua!